¿Qué dice? Que yo grabo, que estoy tomando. Puede decirse como tal que los sentimientos positivos son una reacción innata del ser humano. En este sentido, el sentir como tal la sensación de amor se supone que tendría que ser una emoción positiva, algo neutro, algo positivo. Sin embargo, será así la mayoría de las veces.
Como tal hacer las cuentas y que muchas veces no nos hemos planteado son las que el día de hoy vamos a discutir entre otras. Nosotros pensamos que tenemos alguna emoción, pero muchas veces como tal, en base a justificación a algo determinada emoción, cometemos muchos actos y no nos damos cuenta que realmente como tal, eso es una emoción legítima. Les doy la bienvenida a todos por cierta pregunta, esta primera conferencia que me gustaría que empezáramos a reflexionar. En primer lugar, ¿sabemos realmente qué es el amor? ¿Por qué las personas como tal confunden las diferentes facetas y piensan que algo químico es amor? ¿Por qué piensan que una necesidad de estar con alguien para ver un tipo de soledad es amor? Pero lo más importante, ¿hasta qué grado se pierde esa energía? Son capaces como tal de aceptar cualquier cosa, soborno, contacto, maltrato, para defender nuestros sentimientos. ¿Buscamos amor o buscamos seguridad? Las personas probablemente no se nos enseña a estar solos. Es tanta la situación como tal, muchas veces inseguridad. Que, en ese sentido, ¿hasta qué grado eres capaz de soportar el ser sometido a soportar tu propia soledad? ¿Qué tan ligado va el erotismo con el amor? Porque no entendamos que sexo es lo mismo que amor, no tiene absolutamente nada que ver. Son elementos complementarios, pero no van por el mismo camino. ¿Cuáles son los límites? ¿Qué es bueno, qué es malo? Pero lo más relevante, ¿se puede amar si no hay amor propio? Era la pregunta fundamental. Porque si no hay amor propio, ¿eres capaz de aceptar cualquier cosa que haga contra ti? Porque tienes una forma que tiene las personas de amar. Y en nombre de estas cuatro preguntas, ¿hasta qué grado somos capaces de llegar simplemente por defender todos estos conceptos erróneos? Vamos a empezar por partes. El día de hoy no manejaremos un esquema rígido, vamos a manejar una lluvia total de ideas, vamos a capturarnos en este sentido. Cuando hablamos de amor, del aspecto de psicopatía, de cobrando, algunas conferencias de hoy que espero hayan tenido la oportunidad de revisar, hablamos acerca de lo que es un psicópata, una persona que prácticamente no siente a su forma. Pero aquí viene entonces lo relevante que vamos a tomar para iniciar. ¿Y cuáles son los elementos que busca un psicópata? El psicópata dice que cae en un juego en el cual él, su objetivo, lo tiene definido. Pero ese objetivo no es un objetivo romántico, es un objetivo ¿para qué? Para alcanzar una meta, para lograr una manipulación. Así que él va a pasar por una fase de 6 etapas. Muchas veces las víctimas no llegan ni siquiera a la sexta, que es el mayor problema. ¿Cuáles son esas etapas que se deben cumplir? Vulnerabilidad. Un psicópata, una vez detectada a su víctima, va a poner o va a ver en ella cuáles son las principales desventajas que la misma posee. Es decir, la va a escanear, va a ver su lenguaje, va a encontrar sus debilidades, va a saber qué necesita y qué le puede brindar. Comúnmente un psicópata suele escoger víctimas las cuales se sientan inseguras de sí mismas, se sientan acomplejadas, estén pasando por algún trauma o algún proceso, obviamente, de maltrato. Entra en la etapa de fascinación. Eres experto en manipular con el lenguaje, quiere decir, en la etapa de fascinación va a hacer lo imposible por alejar a su víctima. ¿Cómo lo va a hacer? Va a tener estilo de elegancia, va a tener gracia, porque precisamente busca crear que ese
tipo de actividad. Lo va a conseguir, sí, pero va a pasar a la tercera etapa, que es la función. Cuando ya te tiene, va a empezar a controlar tus amigos, tus amistades, tu trabajo, tus gustos. Lo que es peor, estás ya tan anclado al personaje o a la persona que son mujeres u hombres, que pueden dar en caso de psicopatía. Que tú no te vas a dar cuenta cómo poco a poco vas perdiendo tu vida. Cómo poco a poco no hacen las cosas que podías hacer, sino que alguien está tomando el control de todas las facetas de esto. Siga la explotación, tal vez no física, pero se trata de un sube y baja donde voy a estar sometiendo a mi víctima, que quiere decir maltrato psicológico, maltrato emocional. En un momento dado le puedo decir prácticamente cosas positivas y al otro momento puede estarlas agrediendo física o tal vez mejor psicológicamente. ¿Para qué? Este juego de sube y baja mantiene atada y anclada como tal en una incertidumbre. No va a saber cómo resolver finalmente la víctima. Viene posteriormente la revelación y el horror. La víctima se da cuenta que está en una relación de sube y baja, pero el problema es que puede estar tan anclada que va a aceptar permanecer días, meses, años, pues capaz incluso de hacer cosas inconcebibles hasta de morir, con tal de mantenerse en estas relaciones por el tiempo. El problema es que en la etapa de liberación, Cristo consigue anclarse de la misma, pero el 70% de las personas no logran llegar a más de eso. ¿Qué quiere decir? Ustedes, alguien que conoce, puede estar ahorita en una relación codependiente con un psicópata y no se puede estar dando cuenta de eso. Aquí viene la pregunta, ¿se darán cuenta antes que sea demasiado tarde? Por otro lado, les tomo una frase que es peculiar, que utilizábamos antes, pero quiero que vuelvan otra vez a sentir la hazaña como tal del proceso manipulatorio que utiliza un personaje de este tipo. Un psicópata condenado a cadena perpetua en Estados Unidos le pregunta de por qué y él responde con la misma frase que les vuelvo a mencionar. Se escogerá desde la multitud, se desarmará con sus palabras y se controlará con su presencia. Así te cantarán sus genios, sus planes, te la hará pasar bien. Pero piensa que después te pasará factura, te sonreirá, te engañará, y luego te atemorizará con su mirada. Y cuando haya acabado contigo, ten seguro que lo hará. Te abandonará llevándote contigo tu inocencia y tu orgullo. Te dejará más triste, pero no más sabio. Y durante mucho tiempo te preguntarás qué pasó y qué hiciste mal. Y después, si otra persona sí llama a tu puerta, ¿la abrirás? ¿A qué grado una persona puede como tal terminar en su sofá y desechada? Yo conozco cientos de personas que dicen, yo no voy a volver prácticamente jamás a enamorarme o a sentir nada por alguien. ¿A qué grado se hicieron daño? Se desarrolla el pensamiento del miedo a una futura relación. El psicópata nada más tomó de ti y se fue. El abusador no tomó de ti y se fue. Se destrozó totalmente a nivel emocional. Destruyó tu psique, destruyó tu alma. Volver a reconstruirla como tal va a ser un proceso delicado. Esas personas no lo consiguen. Y pasa de convertirse en víctima a víctima. Si a mí me hicieron ahora, antes de que vuelva a ser una víctima, soy capaz de qué? De asegurarme de hacer sufrir aunque sí quiera estar. ¿Okay? Y no necesariamente entonces vamos pasando del extremo de la psicopatía a una relación de amor entre niños, porque volvemos al mismo. Sociedades como la nuestra tercermundista no se nos educa desde pequeños en procesos tan elementales como la vida, la muerte, la autoestima, el amor propio, el amor por los demás. Pensamos que eso es algo nato. No es como tal, dejamos, explicamos, orientamos a nuestras generaciones desde pequeños cuáles son los límites. Resultado, todo el mundo estamos navegando en una barca y no sabemos hacia dónde vamos. Por esa barca está condicionada por las obras de la sociedad moderna, la cual busca qué, lo fácil, la explotación, lo rápido, lo fuerte. Por otro lado, hablar también de amor tiene que ver con el lado más retorcido de hablar del erotismo. Cuando hablamos de erotismo hablamos de parafilias anteriormente llamadas como tales perversiones. No se consideran malignas hasta cierto punto determinado. ¿Por qué mencionarlas o por qué nombrar las más relevantes e importantes? Muchos psicópatas, asesinos o gente que maltrata llegan a un estado de alentargamiento a tal grado que
dejan como tal de sentir algo por las emociones normales del erotismo y van a buscar ¿qué? Obviamente una extensión más fuerte de ella. Pero ¿hasta qué nivel? Los límites están marcados en la personalidad del individuo que va a ser capaz de llegar a prácticamente prácticas muy como tal violentas o prohibidas. Algunos ejemplos de las más importantes filias o parafilias, y las mencionamos porque como tal los personajes que a continuación vamos a ver, muchos de ellos las desarrollaron, pueden ser aquellas que tienen que ver con la elección del objeto. ¿Qué quiere decir? No vamos por relación. Hay algo que sustituye como tal el objeto sexual. Un fetichismo, una pedofilia, una necrofilia, un paralelismo, una cosilla, una necrofilia, palabras que por lo menos hemos utilizado. Pero, ¿qué es esto? Por otra parte, está el exhibicionismo, el voyeurismo, el masochismo sexual y el sadismo sexual. No tienen nada que ver. El mismo transvestista, proterismo, la apología del. Pero, ¿qué quiere decir cada uno de estos? Una visión rápida, sobre todo porque les puedo mencionar, muchos de los personajes que ahorita vamos a ver desarrollaron una o más de estas peculiaridades. Como no podían sentir de una forma normal, son prácticamente extremos, demasiado comentarios, vaya, grotescos. ¿Qué es la pedofilia? Como tal se considera la atracción por menores de 13 años. Una práctica que es muy extendida y que por desgracia año por año va aumentando en todo el mundo. No se puede combatir con más de uno, porque pero aquí viene lo demás. Se supone que un niño marca que a nivel icónico una figura de, obviamente, una figura de inocencia. ¿Por qué la necesidad de corromper una figura de inocencia por la búsqueda de una perversión? Obviamente quiere decir que cada filia es permitida en cierto grado, siempre y cuando respete ciertos lineamientos, como es principalmente no violar o no hacer daño a un tercero o a sí mismo. Pero esta, lógicamente, aquí está afectando. Si vamos a tener generaciones de monstruos más adelante, no podemos negar que este puede ser un factor muy relevante. Y no lo digo yo, lo dicen los estudios científicos y psicológicos. Por otra parte, tenemos la necrofilia, uno de los delitos más fuertes que pueden existir. La necrofilia consiste en el acto sexual o la excitación sexual a través de objetos humanos, obviamente cadáveres. Un necrófilo puede empezar principalmente por lo que son animales, cadáveres muertos de animales, cadáveres muertos de cadáveres de animales, pero posteriormente busca que la satisfacción, obviamente, sin cadáveres. Puede sonar muy impresionante, pero hay muchos antecedentes de este tipo de prácticas. Vamos a ver algunos ejemplos un poquito más adelante. Por otra parte, ¿a qué se le llama parcialismo? La persona tiene una fijación, pero solamente por una parte del cuerpo de la persona. Pies, sombreros, las manos, cuello. Pero solamente se dedica a qué? Solamente es ¿qué sustituto pudo haber en su mente que centró todo el aspecto erótico a una sola parte del cuerpo? A tal grado que incluso los extremos ignoran todo el resto del acto erótico, concentran exclusivamente a esta parte que ellos necesitan. ¿Qué es la zoofilia? Es como tal la excitación o la relación sexual con animales. Práctica que también es muy común en aspectos bajos. Y entonces, estoy escribiendo las principales y más tranquilas, porque hay algunas filias que son extremadamente increíbles, a tal grado increíbles, no positivas, negativamente. No podemos creer que existan. Ahorita les voy a dar un ejemplo de una. Cuando hablamos como tal de la coprofilia o urofilia, es gente que se excita comiendo o tocando desechos orgánicos. Pueden ser obviamente elementos o ¿qué quiere decir? Es una expresión de la necrofilia que quiere decir, porque son objetos muertos e inanimados. ¿Sí? Hablar como tal de parafilias de la alteración sexual tiene que decir que ellos no se basan en el objeto, se basan en qué?
en la excitación con lo que es el acto. Tenemos el exhibicionismo, la forma más común y pacífica. Tenemos lo que es el masoquismo sexual, que consiste en el gusto del individuo, pero por infligir daño. ¿Qué quiere decir? La persona goza, recibiendo daño. Le gusta el dolor, no lo tiene, no tiene tampoco excitación. Importantes como tal, psicópatas de la historia lo han tenido. Recordemos a un personaje como tal que hacía, se introducía agujas o papeles para sentir dolor. Se prendía un trapo con alcohol que lo metía en el resto, porque con eso se sentía placer. Es una forma obviamente de que un masoquismo sexual. El sadismo sexual, que es lo contrario, no se goza como tal sintiendo dolor, se goza provocando. La mayoría de los asesinos, obviamente los criminales sexuales, padecen de esta medida, grado menor, grado mayor, este tipo de parasites. El tipo transvestista no se quitan, sino como tal, cometen el acto de transformarse en el sexo opuesto. No se cambian, no toman pelucas, no toman como tal vestuarios, conductas del sexo contrario, no van a sentir como tal obviamente que una excitación sexual. Estamos hablando obviamente que perdieron el límite de lo que es una emoción neutra, no tienen su estímulo, se pierden. Poterismo, personas que no les gusta el acto sexual, les gusta el acto del qué, provocar un roce accidental con una persona. Sorpresa, ¿cuántos mexicanos creen que padezcan? No saben siquiera que tienen una filia. Les había comentado que esto no es nada. Hay filias muy extrañas. Hay gente que se quita con muebles. Es decir, si ven un sofá nuevo, cubierto, de una forma o con un material muy fino, la persona no puede resistir el acto como tal de tener sentido con el mueble en cuestión. Puede decir, no porque lo haya visto en la vida general, porque como estudiante de psicología, gracias a las prácticas que me han dado mis prácticas, me han enseñado que existe. Hay gente que tratan por diferentes filias. Hay una que es muy extrema y que espero que puedan soportar. Generan millones de dólares al año en un mercado clandestino que se llama Cruise Fetish. El Cruise Fetish consiste en mujeres comúnmente en falda, minifalda y zapatos de tacón que van a aparecer en los videos, pero haciendo que matando y maltratando a animales. Hay gente que compra esos materiales. No está penado, no está prohibido, obviamente en el lugar de producción. Así que mientras son perseguidos en Estados Unidos o en más lugares, obviamente por maltrato animal, hay este material que mueve de una forma tranquila. Por internet se vende a todo el mundo. Vean un pequeño fragmento que conste que es solo un pequeño fragmento. ¿Qué hace como tal en el video de 6 minutos? La chica en cuestión toma el conejo, lo aplasta con los zapatos y tacones hasta destrozarlo. Mientras la cámara va a intentar enfocar los movimientos de armonía de la espacio de con el maltrato. Ahora, para entrar en polémica, una pequeña pregunta para ustedes. Cuando vemos peleas de gallos, cuando vemos obviamente funciones de tauromaquia, ¿no tendrán una actitud? No voy a responder la pregunta que van a hacer ustedes. Ahora, les mencionaba que tenemos cosas extremas, pero vamos a poner algunos ejemplos. Grabado en video a plena luz del día en Queens. La víctima es una niña y una madre latina que sorprendentemente defendió a su atacante. Luis Alejandro Medina, del Telemundo 47, tiene el reporte. Las palabras se quedan cortas para describir el dramático video de una cámara de seguridad. El individuo, identificado como James Almaquide, arrastra de los cabellos a su esposa ante la mirada de su propia hija en una calle de Astoria, en Queens, y a plena luz del día.
Y eso y el ataque sea inevitable. Incluso llega un momento en que se abalanza sobre la mujer con la pequeña debajo de él. En medio del forcejeo, la niña logra zafarse, pero el hombre fuera de control sigue golpeando a su esposa, y luego le tira una patada a la niña. Ni siquiera la intervención de un buen samaritano logró calmar al deformado esposo y padre, que siguió golpeándolos hasta que fue arrestado por la policía. Para sorpresa de muchos, hoy la víctima del origen puertorriqueño salió en defensa de su esposa y hasta llegó a acusar a la policía. Cuando yo fui a buscar esta información, la policía estaba en el film, me agarró y me mandó que mi casa de allá. En medio de la confusión que han generado el caso y estas imágenes, los vecinos no sabían de su asombro por el salvaje ataque. Es decir, una mujer la cual está siendo abusada y maltratada física y mentalmente. Y a pesar de haber claros testimonios del maltrato, la víctima no lo ve como un maltrato, lo ve como un acto de ¿qué? ¿Me pega? Porque me ama. Si ustedes, pensaría que el amor, sinónimo de maltrata a la otra persona. Así le gusta. Esta persona puede decirte que si estuviera secuestrada fácilmente desarrollar una cosita que se llama síndrome de Estocolmo, se enamora de su captor, pero ella no está secuestrada, está secuestrada mentalmente habla. ¿Okay? Ustedes me podrán decir, yo nunca le dé una situación, aunque yo jamás en una situación no soporto el maltrato en una pareja. Totalmente, no te enojes, por culpa o no la mía. No la amor o enfermedad, juzguen. El águila macahuache sorprendió a su pareja conversando con una mujer y le atacaron los celos impermisos y no tuvo peor idea que desquitarse con su propia hija, a quien le arrojó agua hervida. La niña se encuentra internada en el área de cirugía, cama número 16 del Hospital Amazónico de Yarinacocha. Su cabecita fue afectada por el agua caliente y otras partes de su cuerpo. El tío de la víctima denuncia públicamente a la madre, quien dice que en varias oportunidades ha maltratado a la niña. La señora que sea investigada, agarraron que se investigó porque era quemado a su hijita. Usted que le hizo un marido, pero no cuenta de eso. La niña, cuando llegó al hospital, le dijo al médico que su madre le arrojó agua hirviendo, sin saber por qué. Ahora, Señores, no estamos hablando de un Charles Manson, estamos hablando de un Ed Gein, estamos hablando de algo que pasa a diario en todas partes del mundo, por decenas, por cientos de casos. ¿Cuándo les ponemos atención? ¿Quién sería capaz de maltratar lo que dijo? Con tal de darle una lección al esposo. Lo vemos desde la forma más simple, porque si me hace tocar mi pareja, me necesito con quién. Pero aquí no estamos hablando de una simple bolsita que le bolsillas a tu cuerpo. Estamos hablando de qué? De estrés absoluto por la vida. Ya no seguir un tercero. La vida que tú mismo brindaste. ¿Amor? Por demostrarle amor a alguien. ¿Qué justificación de lo que ha hecho? Es enfermedad. Amor o fijación. Él acosó durante meses a una cantante del nombre de Dios. Enojado porque ella se iba a casar con un hombre de raza negra, le mandó una bomba para matarla. Después se rapó la cabeza, se pintó de negro el rojo y efectuó. Mira. ¿Qué? La persona puede decirte que estaba enamorada, la conocía. Una cosa es amor, y otra cosa es idealización. ¿Hasta qué grado tu idealización te va a llevar a qué? Estemos como tales solamente también de qué, de arriesgar lo que sea, con tal de conseguir el objeto de tu deseo. Daba un promedio de 10 a 20 horas de material. Incluía rasgos para decirle cuánto laboraba, hasta cuando genera el resentimiento por andar con la persona con la que esta cantante andaba, cómo fabrica la bomba, todos sus procesos de servicio.
deja un diario con un aproximado de 200 páginas, describiendo obviamente qué, su grado de amor por esta cantante. Entonces, una evidenciación también es sana. Porque entonces le llamamos amor. Aguantar todo por amor. Rusia. Un chico se declara su amor a una chica. Ella se enoja. Le pide ayuda a dos amigos para darle una lección. ¿Cuál es esta lección que le va a brindar? Grabando todo, lo obligan a que le bese los pies. Lo humillan para después golpearlo. En el video no se ve, pero aquí viene la mala noticia. Lo matan a vuelta. Chuchu. ¿Dónde vendrá la conducta enferma? ¿De ella? No, simplemente por decirme. Cuidado con sus palabras. Vamos a continuar con otra cosa. Y vamos a hablar de algunos casos ya más peculiares. Algunos matan por una fijación, otros lo hacen por, como tal, permitirse que la persona que quiere esté con ellos. Y hay otros que lo hacen por sadismo. Este señor, Anatoly Moscovitch, fue noticia inicial el año 2014. ¿Por qué? Profesor de física con maestría ruso. Habla 6 idiomas, toda una evidencia en su país. Y de repente, cuando entra a su casa, un promedio de 8 a 10 mujeres, disfrazadas, con máscaras y ropa, esparcidas por toda la casa. Que durante meses él sacaba de las tumbas, arreglaba, y no las disfrazaba con máscaras o con peluches, les ponía pelucas como si fueran muñecas, y las ponía en su cama, en la sala, en el recibidor, para sentir que alguien se hacía comprar. No estamos hablando de una persona cualquiera. Necrofilia, adivinen. Por supuesto. ¿Eh? ¿Cuántos de ustedes viven con 8 cadáveres disfrazados en su casa? Vuelvo a repetir. Doctor de física con varios reconocimientos. Podemos decir muchas cosas de las personas, pero no sabemos. Fíjate. Gracias. Fritz Karman, conocido como el carnicero de Cano. ¿Qué tiene que ver o por qué mencionamos a este señor? Este señor no siente excitación más que del acto como tal de mantener sexo forzado con hombres. Él, de pequeño, tuvo un maltrato mental muy significativo. Su madre, que era una niña, él era un niño, lo vistió de niña hasta la edad de los 12 años. Peinándolo como mujer, haciendo que fuera a la escuela y conviviera con faldas, jugara con muñecas. Un padre alcohólico que lo veía disfrazado de mujer, se enojaba y lo golpeaba en los brazos que estaba como canto, porque el padre era alcohólico. Finalmente, después de que la madre muere, el padre enojado lo manda al ejército para que se vuelva hombre. Pero a raíz de eso, sale del ejército por mala conducta, consigue un amante que es el que le va a ayudar en todos sus proyectos y en todas sus filias, y hace algo muy peculiar. Va a las estaciones de trenes, elige jovencitos como tal, más pequeños mejor, se los lleva como tal a su casa con engaños de prometerles trabajo, de prometerles sexo y comida. Estamos hablando de que este caso se da en la Guerra Mundial. Y una vez como tal estando en casa, deja que su amante abuse de ellos. Él también lo hace. Toman fotografías
pero lo peculiar del personaje es que posteriormente los mata mostrándoles el amo. Otro personaje también lo hace. Estaban a los cuatro. Una vez que los mata, procesa el cuerpo, le quita la carne, pica la carne y, como el negocio estaba en la clandestinidad y en plena guerra había escasez, tomaba la carne y la procesaba en el buque. Hacía salchichas, vendía chuletas, todo tipo de corte de carne, presumiendo que era carne de vaca o carne de vaca. Y sobre todo, a buenos precios, que durante años todos sus vecinos y comunidad comieron de esa carne sin saber qué era carne. Al principio era muy metódico, tomaba los huesos, los metía en bolsa y los iba a llevar a tirar al río. Con el paso del tiempo se harta, pasa un día al suelo afuera de su casa, así que después de procesar la carne, tira los huesos por la ventana. Empiezan a encontrar restos, hacen las indagaciones, repito, no doy datos precisos para no caer obviamente al rutina. Y por este medio finalmente es capturado. En el juicio acepta, y es más, mientras todos dicen, no quiero escuchar, él se da el lujo de decirles a todos cómo era el proceso de separación de la comida. En hambre. Ella parte de su declaración dice lo siguiente: me gustaba hacerle 2 cortes en el abdomen y poner mis intestinos en un cubo, les aplastaba los huesos del cuello, les rompía los hombros y absorbía toda su sangre. Después le sacaba el corazón, los pulmones y los riñones, los picaba y los metía en un cubo. Deshuesaba la carne y tiraba los huesos por el inodoro o por la ventana, directos al río. Siempre he odiado hacer esto, pero no pude evitarlo. Mi pasión por los jovencitos era la siguiente: ¿cómo demuestras tu amor convirtiendo al objeto de tu deseo en una mujer? Esto era lo que hacía. Paul Bernardo y Carlos Molca, si quieren hablar de 2 personas, de una pareja, que también como tal compartieran los mismos objetivos. Ellos eran conocidos como Barbie y Ken. ¿Por qué? Por su apariencia, por su casa, por sus posesiones. Eran gente de éxito, sin saber que había una historia interesante detrás de ellos. Cuando ellos se casan a la edad aproximadamente de 20 y tantos años, hoy le reclama a Carla no haberse casado bien. Así que Carla quiere concederle esa fantasía. ¿Qué hace? Droga a su hermana con un trapo y la lleva a la casa para que el esposo abuse de ella. Pero a el abuso, la chica despierta. Así que él termina matándola. Mientras ella toma todo el dinero. ¿Sí? No obstante, conforme con ello, posteriormente van a la calle. Se dice que tiene un promedio de como tal 10 víctimas mínimas. Algunas de ellas en edades incluso hasta de los 8 años. Que con engaños llevaban a la casa para que como tal ella tuviera encuentros eróticos con las niñas, él abusara sexualmente de ellos. Todo grabarlo en video y posteriormente como tal asesinarlas con sangre y se dice incluso que Carla tiene una relación como tal, o un conocimiento, con otro personaje muy peculiar del que hablábamos antiguamente. Carla se dice que tuvo un encuentro con nada más y nada menos que Luca Magno. El autor del primer libro de Norte de la historia, que mostró un fragmento en el cual él toma el cuerpo, lo mutila, se masturba con él, tiene relación con el cadáver. Posteriormente con este canibalismo, ya se comprueba formas lo que dice que son o que eran parte. ¿Sí? Fíjense la apariencia como tal tierna e inocente de los personajes. Él tenía un deseo. Y ella le cumple. ¿Qué quiere decir entonces? Por amor, te consigues parejas para
satisfacer sus necesidades y después que las mates a su pareja. Ellos así lo veían. Pero por nada les llamaban que Barbie. La pareja perfecta, no son monstruos. Hablemos un poco de Denis Vale, o Rey. Él es conocido como el asesino cercano. ¿Por qué? Este señor, que es muy reciente su captura, no tiene ni 2 años de que lo tienen encerrado, y por eso se daba el lujo como tal de matar a sus víctimas con saña, masturbarse con los cadáveres de las mismas, pero posteriormente tomarse fotografías y enviarlas descaradamente a la policía y a los medios, presumiendo o exigiendo que hicieran tan listo que lo demostraran capturando. Que mientras iba a demostrar su amor como ser humano. ¿Cómo lo demostraba? Su primer asesinato entra a la casa de una familia completa, mujer, esposo, 2 niños. Los somete a ellos, los amarra y los tortura psicológicamente, fingiendo que tiene un abuso sexual con sus hijos mientras ellos crecen. Resumiendo como tal la tortura, toma una bolsa, se la pone como tal a ella, a la madre de familia, y la comienza a asfixiar con esa bolsa. Esto no es un acto muy extraño. Hay una parafilia que también consiste en que la persona no solo se debe excitación sexual, sino a través de la asfixia. Se llama autoasfixia. Y personajes importantes la hacen. Actores, cantantes de rock, que no se ponen la bolsa en la cabeza, no sienten nada. Pues este personaje, una vez que les pone la bolsa, toma a los niños y los golpea y abusa sexualmente de ellos. Los padres están muertos del todo, así que los matan. Posteriormente, mientras uno de los niños sigue vivo, él se masturba delante del cadáver de su madre, para después de matar. Este es su acto peculiar. Le gustaba tomar a las víctimas por sorpresa en situaciones extrañas. Las torturaba, se masturbaba siempre con los cadáveres. Se ponían fotografías donde él se disfrazaba con máscaras y paños, haciendo semejanza o haciendo alusión a la forma como él ponía a las víctimas una vez muertas, porque siempre buscaba de tal una que antes. El señor no solamente era un buen amante, era un amante del arte. Lo dejó hacer todas sus imágenes. La primera niña que cometió una barbaridad con ella, las fotos posteriores de los cadáveres. Finalmente, ¿cómo es capturado? Su último reto. Manda un disco a la policía donde le dice: son tan buenos, quiero ver qué hacen con este texto que les mando. Lo lograron. Documento de Word, el cual contiene metadatos. ¿Qué quiere decir? Datos de la computadora donde eso escribe. Y con las indagaciones consiguen dar con él. Sorpresa, era miembro desde hace 20 años, respetable, de una comunidad de una iglesia sin ropa. Llevaba su modelo. ¿Cuáles son algunas de sus pistas peculiares?